Hey, Loleadores, hoy tengo el gusto de darle la bienvenida a Yesenia Beltrán, mujer nacida en Cuba, migrante, madre soltera, bilingüe, profesora de español, terapeuta, se enfatiza en sanación cuántica integral, neuroeducadora de niños y adolescentes. Estoy muy feliz de que haya aceptado mi invitación para compartir este espacio y conversar con nosotros. Es un honor tenerte aquí, Yesenia, bienvenida. Hola, Agnes. Ay, bienvenida en serio por Mm, mm, participar y tienes una energía muy linda y bueno, quiero que nos cuentes un poco de dónde vienes tú, cómo empezó este camino para ti. Bueno, primero, muchas gracias por tu invitación. Me siento muy honrada de estar aquí. Muchos saludos para todos a quienes nos escuchan. Y soy Yesenia, soy simplemente Yesenia, soy una mujer. Vengo de Cuba, llegué aquí con 31 años, embarazada, tenía 36 semanas de embarazo. Y bueno, sí, llegar aquí le dio un giro total a mi vida. Porque, ya cambié el idioma, el país, la cultura, las personas, todo. Y bueno, vengo de Cuba, Cuéntanos un vengo de poquito de tu infancia en Cuba. sí, creo que tuve una infancia afortunada. Crecí en un pueblo de mar, en una ciudad pequeña que se llama Trinidad, pero entonces Trinidad tiene un puerto que se llama Casilda, y yo crecí en Casilda. Crecí entre marineros, jugando entre botes. Mi padre era pescador como mi abuelo y todas las personas que conocía. Y creo que me acompañaba siempre, o sea, siempre jugaba entre los botes, los barcos con mis amiguitos, y siempre había ese olor a pescado fresco. Y también, el olor a el olor a mar. Todavía me acompaña el sonido de las olas contra los arrecifes, y es mi refugio. Siempre que estoy estresada, que tengo un mo que requiero un momento a solas, siempre recuerdo ese sonido, y es como renacer, es mi origen. Ay, qué bello. A mí, yo he escuchado y he como buscado información de Cuba, aunque pues me da mucha sensibilidad, pero siento que es una cultura muy linda. Cuéntame, ¿tu familia está integrada? Sí, bueno, mi familia está dividida. Yo vivo aquí en Alemania con mi hijo, pero mi hermano vive en Estados Unidos con sus 2 hijos y su esposa. Mi mamá vive en Cuba, mi papá ya falleció, hace 2 o 3 años, y mis tías, mis tíos, la mayoría está en Cuba, y mis primos, la mayoría en Estados Unidos también. Creo que la situación tan difícil de Cuba nos obligó a emigrar a todos. Por lo menos yo quise que mi hijo naciera en libertad, y asimismo lo hizo mi hermano y todos, de mi generación, o sea, mi familia, o sea, mi hermano, yo y mis primos, salimos todos los que pudimos para que nuestros hijos tuvieran un mejor futuro y para crear una oportunidad de vida para nosotros y para los que dejamos atrás también. Tu historia tiene algo que conecta con muchas personas que están viviendo procesos similares. Yo tengo mucha curiosidad, por ejemplo, si yo soy cubana, nací en Cuba, ¿todas las personas en este momento tienen la misma posibilidad de salir de Cuba? ¿Nos puedes resumir más o menos qué es lo que pasa actualmente o bueno, en el momento en que tú estabas antes de salir? Porque yo creo que todo cambia, ¿no? Sí, pero creo que eso no ha cambiado mucho. Bueno, hay diferentes maneras. Primero, la ilegal, que es la más usada porque es muy difícil por una vía legal salir de Cuba. La ilegal hay de 2 maneras. Te vas en un bote, buscas un bote y te fugas de Cuba por el mar, y la otra es, que es la más usada en el último tiempo, ir por diferentes países. O sea, sacas un pasaje a Nicaragua, a no sé qué otros países se puede ir, y de ahí van cruzando fronteras. Así lo hizo mi hermano y lo hizo mi cuñada con los 2 bebés, y mis Pero primos lo hicieron así. ahí yo tengo una curiosidad, ¿es Sí, escondida del Estado? sí, Todo sí, es a es escondidas, todo ilegal, sí. ilegal. Y la otra parte fue legal, que fue como yo vine, pero yo vine por reunificación familiar, y eso es la vía legal. Reunificación familiar puede ser cuando, en mi caso, me casé con un alemán
y estaba embarazada y por eso tuve la oportunidad de salir. Ay, Y cuéntanos un poquito de esa historia, ¿lo conociste en Cuba? Él fue a Cuba. sí, en la casa de mi tía precisamente, él es amigo de un amigo de la familia de mi tía y estaban comiendo en casa y yo llegué, que en Cuba vivimos todos casi en la misma calle, mi familia, y lo conocí ahí y bueno, comenzó una amistad. Al cabo de algunos meses él fue a Cuba a conocerme, estuvo 2 meses para ver si conectábamos bien, si podía suceder algo y sucedió. Y ya a los meses nos casamos y bueno, tuvimos a mi niño. Y salir de Cuba, a pesar de que era por una vía legal, fue muy difícil para mí porque yo era profesora en una universidad y era como de las personas que podrían ser robo de cerebros. Y entonces tuve que hacer una cantidad de papeles, mi embarazo se pasó, lo pasé en las oficinas esperando papeles y al final la ministra de Educación de Cuba tuvo que darme el autorizo, pero llegar allá fue muy difícil porque era de la base al final y algunos papeles que llevaba estaban mal y volver a comenzar. Y así fue como pude salir de Cuba y por eso fue que llegué aquí, a Alemania, ya con 36 semanas de embarazo, ya al límite porque demoraron mucho los papeles. Pero también, por ejemplo, si tienes un familiar, una mamá, un hijo, también lo puedes reclamar y también es reunificación familiar. Que eso que dices me parece muy profundo. Y bueno, Sí, cuéntame a qué edad llegaste a Alemania y cuéntame cómo fue esa transición hasta ahora. sí. Llegué a Alemania con 31 años. Para mí la transición al principio fue muy difícil, no encuentro otro adjetivo para definirla. Claro que tuve mucho aprendizaje, pero al principio uno no ve el aprendizaje, yo llegué embarazada, entonces para mí fue aprender a ser mamá, convivir siempre con mi esposo, que habíamos convivido solo meses. Fue aprender un nuevo idioma, adaptarme a una nueva forma de vivir, una nueva cultura y también, em, integrarme, porque yo tenía incluso la forma en que me vestía, yo veía que no era igual. Todo, tuve que ¿cómo se? Redefinirme. Nosotros de Latinoamérica llegamos como, sí, nuestra cultura es totalmente diferente, o sea, me identifico, muchos colores, festival. Sí, Muy Celia Cruz, sí, 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 amo así es. Celia Cruz. Bueno, Obvio. ese impacto fue difícil, hubo lágrimas, ¿qué sentimientos como que nacieron en esa situación? Bueno, yo al principio a veces, en realidad, al principio vivía como no vivía, sobrevivía. Tuve Mm, que aprender las primeras palabras en el idioma, tuve que aprender a ser mamá y fue todo tan no tenía tiempo para pensar cómo me sentía. Solo ni siquiera sentí cuán desbordada estaba. Cuando pasó ese primer año que yo pude sentarme y decir: "Oh, ahora estoy aquí, ¿qué me pasa?", me sentía muy sola, me sentía como que, yo decía: "Ay, Dios mío, ¿cómo yo puedo lograrlo todo?". Pero en ese momento estaba el que era mi esposo todavía, y no, por lo menos no tenía que ocuparme de buscar el sustento de la casa. Pero bueno, así pasé el tiempo, fui a una escuela de idiomas, aprendí hasta el C1, pude, homologar mi título. Yo ah, soy sí. licenciada en pedagogía en la especialidad de literatura y español. Y Ay, español como idioma, claro. extranjero también. Sí, y entonces lo que hice fue que, de todas formas, no, no tuve la homologación completa y tuve que hacer algunas actividades, o sea, tenía que visitar seminarios y hacer como una práctica aquí y exponer una clase delante de un comisionado y todo. Okey, para Y poder homologar. entonces sí, sí, para que pudiera poder trabajar como docente. Eso no me llegaba en la capacidad, estaba tan abrumada con tanto que no me llegaba la capacidad para hacer eso. Y entonces lo que hice fue que
Mi vida, bueno, se convirtió un poco como en un laberinto, no sabía por dónde salir, la relación de pareja no iba bien, con el niño todo iba bien, pero era muy difícil tenerlo todo bien en casa. Y bueno, al final decidí divorciarme. Y lo hice y ahí fue cuando comencé, de veras comenzar de cero, no, nunca se comienza de cero, pero a lo que me refiero es a que tuve que buscar una casa, o sea, un apartamento para mí sola con mi niño, en un buen lugar que me permitiera tener al niño en seguridad, cerca de una escuela. Tuve que comenzar a buscar trabajo y siempre me decían que no, que no, que no, porque me faltaban esos seminarios, pero necesitaba el dinero también. Y entonces lo que hice fue que hice más de 40 y no te estoy mintiendo, Anne, contadas, más de 40 solicitudes de empleos en diferentes ramas, como bibliotecaria, como oficinista, como todo. Quería estudiar para cuidar a las personas que serían, bueno, todos me decían, no, tú estás sobrecalificada, no funciona. Bueno, al final. Dije: "Bueno, vamos a comenzar de cero". Comencé limpiando casas. Me fui a limpiar casas y estoy muy agradecida con esas personas porque las personas para las que trabajé fueron todas, todas muy amables conmigo, me pagaban bien, me cuidaban. Y entonces llegué a un lugar y le dije al señor para cuidar ancianos, le dije: "Mire, yo tengo una situación difícil. Yo sé que mis documentos son demasiado para este trabajo, pero yo quiero hacerlo". Y lo estudié y comencé a trabajar. Estuve trabajando un año limpiando casas y cuidando ancianos. Así fue que pude comenzar. Y entonces dije, bueno, voy a estudiar educadora, ya que no me dan trabajo en las escuelas. Y entonces entregué mis documentos. Mis documentos se perdieron. No sé, fue una cosa muy extraña. Y al Okey, mes me llama una señora y me dice, no, señor, y me dice: "Mira, encontré tus documentos, disculpa, se nos perdieron, pero quiero conocerte porque me parece muy interesante tu currículum. Por favor, ven a verme". Fui a verla y me dijo: "Mira, yo quiero tenerte, te quiero aquí en mi equipo, pero no tengo plaza para ti. Vamos a esperar 6 meses que abren de nuevo plazas y puedes comenzar con nosotros, pero yo te voy a buscar algo antes". Y me fui. Y me fui triste porque dije: "Ay, no me va a volver a llamar". Y miro a una escuela y veo a los chicos y dije: "Ay, cómo me encantaría trabajar en esa escuela". Y me fui para la casa. A la semana la señora me llamó y en esa escuela había fallado un profesor de español de pronto y necesitaban urgente un profesor de español y me contrataron por primera vez. qué Y yo bello. sí, Ha sido muy difícil y a la vez transformador, ¿no? sí, yo Mm, yo oraba cada día por esa oportunidad y me aferré a esa oportunidad. Y en esa escuela fui trabajando y estudiando. Yo nunca había cobrado tanto dinero. Más o menos, ¿cuánto era tu promedio de ingresos? Yo ganaba muy poco porque, mira, ahora no recuerdo exactamente, pero yo ganaba 1000 euros o algo así con esos 2 Sí, trabajos. Lo bueno era que yo recibía una manutención de mi ex esposo todavía. sí, Y la manutención del niño también, que siempre la recibí. Pero cuando llegué de profesora y el director me dijo: "Mira, estas son las únicas horas que tengo para ti", sí. y yo nunca, no es tanto dinero, pero yo nunca había cobrado en mi vida tanto dinero. Y aquel Te hombre me ganas decía aquello, y mi corazón saltaba de alegría. te ganaste la loto. Sí, 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 pero es para que veas la percepción de las cosas, oportunidad ahí. Me levantaba todavía, todos los días a las 4 de la mañana. Mi niño era el primer niño que llegaba al hort, al cuido aquí en la escuela. Desayunaba y todo ahí. Me iba para la escuela, lo hacía todo y fui haciendo mi seminario y pude entregar fui aprobando todo, todo, todo y hice mi examen delante del comisionado y obtuve mi licencia de trabajo aquí en Alemania como profesora de secundaria de la clase, o sea, yo trabajo con niños de 12 a 18 años y más, o sea, todo, está certificado aquí en Cuba y aquí en Alemania también.
Y Ay, ese ha sido y ahora trabajo en una escuela privada como profesora, con un contrato fijo, que para mí era, es muy importante esa estabilidad, y me encanta, y hago proyectos para niños, y en realidad en esa parte laboral soy muy feliz. qué felicidad. Felicitaciones, qué historia de vida tan linda. Gracias. Y ahora, en este punto de partida, ¿qué te gustaría decir a esas personas que tal vez tienen esa idea de emigrar o a Alemania o a emprender algún proyecto, como animarlas? Aunque yo sé que todos hemos pasado por el desierto, pero escuchar estas historias así, con esa voz que inspira es como de alegría, o sea, uno recuerda, pero con alegría, a pesar de que Sí, pasó sí. momentos difíciles, ¿no? Sí, o muy difíciles. Yo te digo, había noches en que yo me acostaba, me dormía a las 2 de la mañana llorando, porque yo estaba superando un divorcio. Yo vivía sola, 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 vivo con mi hijo aquí, sin nadie que me pudiera ayudar. Si yo no tenía un euro, no había una persona que me lo diera. O sea, yo dependía de mí y mi hijo dependía de mí. Y fue muy, muy difícil. Yo tenía noche que acostarme, dormirme a las 2 de la mañana llorando, a las 4 de la mañana me despertaba, me pasaba hielo por mi cara, me ponía una máscara, me maquillaba y me iba con mi mejor sonrisa a dar lo mejor de mí a mi trabajo. Y por eso le digo a las personas que quieran emigrar, que siempre se puede. Tenemos siempre esa fuerza que nos da nuestro propósito, que nos da el salir adelante, que nos da esa ansia de comernos el mundo, de lograr nuestros sueños, nuestros deseos. Siempre se puede y vamos a caer una y mil veces, pero nos vamos a levantar. Y cuando se pasa por eso, uno adquiere se da cuenta de que siempre se puede. A veces yo digo: "¿Cómo pude superar eso?". Y aquí estoy, ni siquiera recuerdo los momentos malos, porque esos momentos malos, o que llamamos malos, fueron lecciones de vida que me han hecho la mujer que soy, y que ahora me hacen decir: se puede y logramos a veces muchas más cosas de las que creemos posible. Y lo único que hay que hacer es comenzar. Sí, comenzar con lo que hay. No hay que esperar tener todo para comenzar algo, no hay que esperar sentirse en paz y estar sanada para comenzar algo. No, se comienza con lo que se puede, se acepta lo que se es y se camina poco a poco, pasito a pasito. A veces hay que sentarse, descansar, hacer pausa, a veces retrocedemos, pero seguimos. Hay mucha Nunca verdad en tus palabras, la verdad. Qué admiración, qué admiración. ¿Y tu hijo cuántos añitos tiene? Habla muy bien alemán, sí, claro. sí, Los bueno, 2 mi niño idiomas. ya es un adolescente. Sí, eso Yo le eso digo mi niño, yo creo que le voy a decir mi niño cuando tenga 30 años. Esta cuestión de nosotros los latinos, de siempre tener mi niño tiene 15 años, ya puedo decir mi adolescente, y es te más grande que yo. Sí. te llegan las novias. Oh, sí. Y Eso sí, él sí. nació aquí, y él siempre ha ido a escuelas alemanas y él, no sé, él es un chico feliz, es un chico y eso ha sido uno de mis mayores logros, porque creo que ahora lo veo y me siento tan orgullosa del chico que es, porque el hecho de haber vivido todo este proceso de crecimiento conmigo, le ha dado tantas herramientas. Es un niño tan independiente. Yo recuerdo a su edad que yo tenía tantas inseguridades, yo no sabía quién yo era, y ese niño tú lo ves llegar y dice: "Está ahí". Y, o sea, es un chico muy estable, es muy, ¿cómo decirte? Es muy diplomático, es muy empático y es como, a ver, me falta la palabra que me lo define, es como que tiene una autoestima muy saludable. Qué Y eso para lindo. mí es lo mejor, porque yo la autoestima la tengo ahora saludable, pero me costó con 30 años yo no era nada casi. Me refiero al nivel de autoestima muy bajo, pero mi hijo sí. Y creo que se lo ha dado este mismo vivir este proceso conmigo y tener un ejemplo en casa de que todo se puede. Qué Creo que bello, le ha ayudado, sí. qué bello, te felicito. Está haciendo ya bueno, el noveno grado y le va Bachiller, muy bien, la verdad. ¿y quiere Sí, ir a la universidad? sí, quiere ser, bueno, tiene 2 deseos, quiere ser, me sale la palabra en alemán, pediatra Sí, o quiere médico, ser médico profesor. pediatra.
Médico Bien. pediatra o quiere ser profesor, son sus 2, pero él quiere algo que sea relacionado con las personas, ayudar, conversar, y ese es él, que es Ay, qué muy bello. abierto, y él quiere esos son sus dos deseos para el Alterna futuro. Si miras Sí, hacia atrás, ¿qué crees que te sostenía en medio de todo eso? O sea, ese motor que te impulsaba, o tu hijo, o ¿qué? bueno, yo sé que comencé por mi hijo. Cuando yo tomé la decisión de divorciarme fue porque yo quería mostrarle a mi hijo que todas las relaciones no eran así, que yo quería que mi hijo viviera, tuviera una madre feliz, porque creo que eso es lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos, no lo que le decimos, sino el ejemplo. Cuando los hijos tienen una madre feliz, ese niño le va bien, porque ellos no miran lo que decimos, sino lo que hacemos. Y él me ha visto crecerme como mujer, como ser humano, y eso para mí era muy importante, darle un ejemplo de superación, de autoestima, de que todo en la vida se puede si se lucha. O sea, luchar me refiero si se hacen las acciones necesarias. Y también, y en segundo motivo lo hice por mí, porque quería yo salí de Cuba con el propósito de ser feliz, de tener un hogar, de vivir tranquila, de vivir en libertad. Y eso me dio la fuerza para todo. Me da todavía cada día porque ahora antes tenía un miedo horrible de conducir autos y ahora estoy en la escuela de conducción porque ya no tengo miedo, ya estoy preparada para tener un auto. Y ahora esa es mi meta ahora, que es la que más porque siempre tuve miedo a conducir. Y así cada meta, cada pequeña meta, yo pienso en esas 2 en mi hijo, en el ejemplo que le doy, en lo que quiero entregar al mundo y al ser humano que quiero entregar al mundo, y la mujer que soy ahora, en lo que quiero convertirme, y el paso que estoy dando cada día, porque me parece horrible poder salir de Cuba, de un país pues se muere de miseria, de hambre y Y no me por lo lo puedo mismo, permitir, sí. Yo creo que no me lo nosotros puedo no permitir. no cambiamos de continente para seguir los mismos patrones en el mismo sistema. O sea, somos libres y en la Estamos libertad hay crecimiento. sí, Me identifico mucho con eso. Bueno, Yesenia, quería hacerte como unas preguntitas. En el podcast tenemos estructurada estas preguntas que son muy espontáneas, como para reírnos un ratico. Quiero preguntarte quién eres en 3 palabras, sin pensarlo mucho. mujer, adoro ser mujer. Gratitud, agradezco cada día, cada minuto, cada persona, cada paso en mi vida. Y la empatía, me gustan las personas, comprendo a las personas y, puedo entenderlas y eso para mí es muy bueno, me gusta. Mm. Siguiente pregunta. ¿Qué lugar te vio crecer y qué recuerdas con más cariño de esa etapa? Ay, mi casa mira, en Cuba nosotros éramos pobres, ¿ya? Pero había algo que es todavía lo que me sostiene y me acuna, y fue mi abuela. Tenía una abuela maravillosa, una abuela que me dio tanto amor, y ella, la vida de la casa se hacía en la cocina, cinita, sus maticas medicinales, y hacía cocimientos de todo, infusiones de todo, de cualquier cosa. O sea, para todos los dolores, ella tenía una alternativa a los medicamentos, que era un tecito, una infusión. Tenía manzanilla, pero lo que más me gustaba, el jardín tenía todas las plantas medicinales que uno se puede imaginar, pero tenía un árbol, una planta inmensa de jazmín, y daba muy, muy, muy olorosa. Y eso para mí es el recuerdo más hermoso que yo tengo. Qué bello. Me hiciste imaginar todo. Qué Sí. lindo. ¿Qué te da miedo admitir, pero que te ha hecho ser quien eres hoy? Oh, la ansiedad. De eso no se habla. Tuve episodios de ansiedad muy fuertes. Después de mi divorcio, cuando comencé a trabajar y todo esto, cuando ya comencé a trabajar en la escuela, que estaba bien, que era el mejor momento en que estaba, comenzaron los ataques de ansiedad. Y, y eso, bueno, tuve que ir a un terapeuta, me dijo que era la ansiedad, cómo lidiar con ellas. Y eso, aprender a lidiar con la ansiedad, aprender.
todo eso me dio una apertura, un crecimiento inmenso, y eso me llevó a estudiar la terapia, o sea, a hacerme terapeuta, a hacer cursos de crecimiento personal, y hoy, hago proyectos con niños, por eso, para elevar su autoestima, su, a ver, su autenticidad, y con las mujeres quiero comenzar a hacer proyectos de energía masculina, femenina y, y de, y de relaciones entre parejas y entre personas. Y eso fue como, la ansiedad fue la vía, mi puerta de entrada a todo ese mundo. Pero mira que ese patrón de la ansiedad creo que es muy común en todo este tema de la migración y no se habla, ¿no? Depresión, ansiedad, y No, creo que ese es un no se punto habla. importante también para hablarlo, pero que a veces pensamos que no nos va a pasar, que eso es solamente un síntoma como de literatura y yo también lo he pasado. Entonces es Ujú. como importante hablar también de ese tema. Ojalá que en un próximo capítulo también podamos como identificar eso que es normal en este proceso de migración, pero también cómo poderlo sobrepasar, ¿no? Es un punto súper importante. Si pudieras tener un superpoder para mejorar tu día, ¿cuál sería? Ay, el poder de observarme desde afuera. Eso sí lo digo siempre, esa es una de las cosas que más yo me deseo en el mundo, porque a veces, tú sabes, crecimos entre personas, heredamos traumas, otros los hemos adquirido en nuestra vida desde pequeños, y entonces a veces cuando tenemos alguna situación no actuamos, sino que reaccionamos. Y cuando uno se observa como un espectador de nuestra vida, entonces nos damos cuenta, oh, quizás aquí pude decir esto porque en ese momento reaccioné. Y eso, poder observarme para responder y actuar, no reaccionar. Ay, muy lindo. Llena, tienes mucha sabiduría para regalar. Gracias. Em, Dime, por ejemplo, una decisión que cambió el rumbo de todo en tu vida que te ha marcado un antes y un después, por ejemplo. Bueno, te digo 2. La primera fue emigrar a Alemania. Eso cambió todo. Y después la decisión de divorciarme. Mm. Esos fueron los 2 puntos claves en mi vida que dieron un giro de 180 grados y que gracias a la realidad, a la vida, a mí misma, estoy aquí y puedo decirlo ahora tranquila. Mm, Quiero que me ayudes a terminar esta frase. Si me están escuchando ahora, quiero que recuerden que para las personas que nos escuchan. A ver, la realidad siempre es respuesta. Nunca se equivoca. Acepta lo que es y crea algo mejor desde el espacio en que estás. Qué bello, Eso muchas es así. gracias. Tu última pregunta, si pudieras darle un consejo a tu yo de hace 10 años, ¿qué le dirías? Oye, am, todo va a salir bien. Todo va a salir mucho mejor de lo que sueñas. Ese. Qué lindo, es verdad, siempre podemos salir, ¿cierto? Creo que nos identificamos mucho tu historia y la mía. Y bueno, para finalizar, recomendaciones para nuestros oyentes, ¿qué te gustaría recomendar? ¿Un café, una película, una comida típica cubana? No sé, ¿qué quieras decirnos? Sí, sí, me encanta. Un lugar aquí en Berlín que se llama un restaurante, La Pequeña Habana. La mejor comida cubana. He estado en varios restaurantes cubanos, pero en ese, La Pequeña Habana, es el mejor. La comida es como si te lo hubiese cocinado tu abuela. Y las personas que trabajan ahí son todos cubanos y son muy amables. Cuando estás ahí, te sientes en Cuba. Ay, qué bello. Quiero Eso. probar, no he probado la comida cubana. Y bueno, Y ¿nos puedes decir algo en alemán? Una frase muy cortica, algo, en alemán, un minutico. y ya un minutico me Es difícil, ¿cierto? A mí también, sí, o sí, sea, sí, sí, pues uno está más cómodo en su idioma español, ¿no? sí. Y el acento es marcado siempre, pero me Oh, fascina mi cuando yo escucho otros acentos y digo, ay, qué lindo, somos muy inteligentes.
Bueno, Bueno, voy a decir algo, no es muy profundo, pero es lo que soy. sí. Em, du bist wichtig. Du bist etwas Besonderes. Lebe jeden Tag mit Dankbarkeit und mit Freude und sei immer freundlich zu den anderen Personen, weil man weiß nicht, unter was diese Person in diesem Moment leidet. Así es. Vielen Dank. Un día sin lo leo es un día perdido. Muchas gracias, Yasenia, por venir. Qué linda historia. El tiempo pues no nos da para más, pero gratitud en mi corazón. Te abrazo el alma. Muchísimas gracias. Yo soy Annie Gracias a Cáceres y ustedes. seguimos loleando en el próximo episodio. Gracias por estar aquí, por darle play, por abrir tu corazón también. Y bueno, ya está. Chao, chao.